A esta hora recibimos en TPA Noticias Matinal a Amos García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Un placer estar con ustedes. Mire, lo repite usted constantemente y quizás acudamos a usted también para que nos dé este mensaje, ¿no? Calma y prudencia. Explíquenos, ¿por qué calma y prudencia? Y dice usted, más prudencia que calma, quizás. Sí, no, y le añado otro elemento más, y paciencia. ¿Por qué calma? Porque no estamos ante el fin del mundo. Estamos ante un problema serio, riguroso, pero que se va a solucionar. Sin lugar a dudas se va a solucionar. Por lo tanto, insuflemos algo de calma a un ambiente excesivamente crispado. Paciencia, porque evidentemente no se soluciona en 2 días. Estamos hablando de la crisis sanitaria más importante que ha habido en el mundo en muchísimos años. Estamos, por lo tanto, hablando de un problema complejo y complicado, que va a durar un cierto tiempo en solucionarse, pero que se va a solucionar. Y, en tercer lugar, prudencia, porque un elemento clave que debe configurar nuestra actividad en relación a todo el proceso terrible con el que estamos conviviendo tiene una base sólida y potente en la prudencia. Y habría un cuarto elemento que se podría decir, vacunas. Evidentemente, y ese es el instrumento clave en el abordaje del problema. Es el instrumento clave porque es el que nos va a permitir modular el impacto más dramático, más terrible que ha tenido la pandemia, que son los ingresos en UCI y los fallecimientos, porque las vacunas nos evitan eso, las formas graves de la enfermedad. Pero tenemos que ser conscientes también de que para actuar en estos momentos sobre el impacto que está teniendo el problema, no podemos poner exclusivamente todos los huevos en la cesta de las vacunas. Es, sin lugar a dudas, el elemento prioritario, el poderoso, el primero. Pero no debemos olvidar que además en un contexto como el que estamos, aquellas medidas preventivas mecánicas con las que hemos convivido a lo largo de todo este proceso, mascarilla en interiores, en exteriores si no se respeta la distancia, higiene, ventilación, distancia física, son elementos que contribuyen de manera decisiva a disminuir el riesgo de nuevas infecciones. Y lógicamente hay una tercera pata, y es que las autoridades sanitarias tomen medidas oportunas que eviten la difusión del problema, sobre todo en aquellos espacios donde más se van a producir, que son los espacios cerrados, poco ventilados, donde nos desposeemos de las mascarillas porque conocemos a las personas con las que estamos. Ahí habrá que establecer también mecanismos de control en un momento en que hay una incidencia acumulada importantísima. Doctor, esas medidas que deben tomar las administraciones públicas, decía usted, control en los recintos cerrados. ¿Hasta qué punto? Quiero decir, pasaporte COVID, cerrarlos, suprimir el público en elementos multitudinarios. Yo creo que en estos momentos, y teniendo en cuenta que tenemos a un porcentaje elevadísimo de la ciudadanía vacunada, prácticamente el 90% está vacunada ya con la pauta completa, las medidas deben ir basadas básicamente en lo que esté esterilizando el peso de la pandemia. Yo creo que el pasaporte COVID, que no es la medida, pero sí es una de las medidas que permite luchar contra la pandemia, es un instrumento que en estos momentos, en una coyuntura actual, nos sirve bastante. Y me gustaría que reflexionáramos sobre algo que creo que es importantísimo trasladar a la ciudadanía. Es verdad que estamos teniendo una incidencia acumulada tremenda, y es verdad que la mayoría de los casos, afortunadamente y gracias a la vacuna, son leves o asintomáticos. Pero cuidado, con esas incidencias acumuladas estamos colapsando no el nivel sanitario especializado, pero sí una de las piezas angulares del sistema sanitario, como es la atención primaria o la estructura de salud pública. Y al mismo tiempo hay que entender que por pura lógica matemática, cuando más casos tengamos, pues evidentemente más complicaciones, más UCI, más fallecimientos va a haber. No sé si hay cierto miedo en la sociedad ahora. Yo ayer hablando con algunos familiares decíamos, ya no nos preguntamos si nos vamos a contagiar, sino cuándo nos vamos a contagiar. ¿Está justificado este miedo a esta variante Omicron? Porque todo gira en torno a ella. Mira, yo siempre intento trasladar la siguiente reflexión. Sea cual sea la letra del alfabeto griego que tenga la variante, mascarilla en interiores, en exteriores cuando no se respeta la distancia, ventilación, higiene y distancia física evitan o disminuyen los riesgos de infección. Por lo tanto, potenciemos el discurso
preventivo de las medidas mecánicas. Potenciemos también la necesidad de vacunarse, porque también las vacunas, aunque a lo mejor puede disminuir algo la eficacia frente a la variante Omicron, todavía habrá que evaluarlo con más intensidad. Todo indica también que van a ejercer un cierto papel protector. Por lo tanto, reforcemos el discurso preventivo. Vacunar, vacunar y vacunar. Mascarilla en interiores, en exteriores, si no se respeta la distancia, etcétera, etcétera, son elementos clave que disminuyen los riesgos de infección. Repito, sea cual sea, en relación a las medidas preventivas mecánicas, la letra del alfabeto griego que tenga la variante. ¿Y por qué es importante vacunar a los niños? Se lo digo porque he escuchado un poco de todo también. Hay quien dice que, bueno, como pasan la enfermedad de una manera leve, no es necesario, es mejor centrarse quizás en las terceras dosis, porque al final también transmiten. Cuénteme, ¿por qué es importante vacunar a los niños? Sí, yo creo que la vacunación en niños la tenemos que ligar a algo que es importantísimo, y es el peso que tenga la pandemia en cada momento. En estos momentos el peso es importante, es muy elevado. Y por lo tanto, hay que ser conscientes de dos cuestiones. En primer lugar, que el grupo etario que está teniendo un mayor número de casos es precisamente el de crío, y que eso está significando que ahí es donde está circulando con mayor intensidad el virus, en un contexto de incidencia acumulada elevadísima. Por lo tanto, el vacunar a críos va a dificultar la circulación del virus, va a hacerle la vida difícil al virus. Y al mismo tiempo vamos a proteger algunos cuadros de gravedad que se pueden dar en críos, que son, eso sí, son muy escasos y remotos, pero de vez en cuando se dan. Y por lo tanto estaremos contribuyendo a intervenir frente a la difusión del problema. Y las dudas que pueden tener los padres, por ejemplo, si un niño ha pasado la COVID recientemente, ¿es necesario que se vacune? ¿Tiene que esperar? ¿Usted qué recomendaría? Sí, está perfectamente protocolizado en los documentos que se han elaborado desde el grupo de trabajo que ha diseñado la estrategia del COVID. Por lo tanto, está perfectamente protocolizado, y desde el campo de los compañeros asistenciales se les explicará perfectamente cualquier duda que en relación a la vacunación a los críos se les pueda plantear. A mí lo que me gustaría es eliminar del escenario el miedo innecesario. El miedo innecesario, que entiendo y comprendo que los padres tengan dudas con respecto a la vacunación a los niños. ¿Cómo no la van a tener con todo el mare magnum que siempre ha rodeado esta pandemia, con todo el mare magnum que ha rodeado también la vacuna en los adultos? Es lógico, lo que tenemos que hacer es comprenderlos, entenderlos, hablar con ellos y sobre todo trasladarles la siguiente reflexión. Si un fármaco es autorizado por el órgano regulador del medicamento, y los órganos reguladores del medicamento están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, es porque tras un estudio extremadamente minucioso, riguroso y profundo del producto en cuestión, han dictaminado que es eficaz y seguro para su administración en niños de 5 a 11 años. Por lo tanto, tengan la certeza de que si no hubiera esa seguridad, no se hubiera autorizado el producto. Sobre la tercera dosis, ¿debe de ponerse ya a toda la población? Yo creo que hay que ir partido a partido. En estos momentos creo que hay otros elementos de reflexión que se basan en la siguiente premisa. Nosotros hemos hecho en nuestro país las cosas bien, hemos vacunado muy bien, y además lo hemos hecho perfectamente porque el criterio fundamental que hemos seguido para vacunar es la vulnerabilidad. Por lo tanto, vayamos paso a paso, vayamos vacunando a los más vulnerables, vayamos vacunando a aquellos ámbitos donde más está difundiéndose el virus, y poco a poco iremos avanzando en lo que puede ser la dinámica cuando así aparezca evidencia científica que indique otra vía o otro grupo que necesite esa tercera dosis o necesite cualquier otro tipo de intervención. Yo creo que hay que ir paso a paso, siguiendo siempre los criterios que hasta ahora han caracterizado la política vacunal en nuestro país, que es la vulnerabilidad. Vamos, ¿cree usted que la tercera dosis será la definitiva o vendrá una cuarta, una quinta? Vamos a ver, será la definitiva en este momento puntual. La definitiva para el futuro no lo sé. Hay que ser conscientes de que este virus ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a esta realidad objetiva? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, transformarlo en uno de los múltiples microorganismos con los que convivimos habitualmente. Y esto pasa por dos cuestiones. En primer lugar, por quitarle la carga dramática que ha tenido hasta ahora, que está vinculada a la UCI
y a los fallecimientos, y por otro lado disminuir su presencia, que en estos momentos está siendo poderosa. Y eso lo conseguiremos con las vacunas. Y desde esa perspectiva, ¿será necesario seguirnos vacunando en próximas temporadas o en próximos años? En estos momentos no hay evidencia científica que me permita decir una cosa u otra. Lo que sí es evidente es que en el caso de que sea necesaria una revacunación, yo la veo mucho más localizada, no a la población en general, sino a los sectores más vulnerables. También he escuchado a alguien que decía que esta variante Omicron, si logra imponerse, como parece evidente y dadas sus características, podría ser incluso el principio del fin, ¿no? Al imponerse una variante sobre otra que, bueno, no lo sé si realmente puede llegar a ser eso, ¿no? Sí, no, desde luego que vaya a ser la variante dominante, eso está claro, porque su poder de contagio hace que en breve sea la predominante. A mí muchas veces me preguntaba cuando se empezó a oír hablar de la Omicron, bueno, ¿y esta variante llegará a España? Pues claro, ¿cómo no va a llegar? ¿Cómo se le va a poner puerta al campo? Además, por su potencial poder de contagio, será la predominante con toda seguridad. ¿Puede ser el principio del fin? Pues yo no me atrevo a informarlo. Todo parece indicar que la variante Omicron está ligada a procesos leves, pero es que se ha estudiado fundamentalmente en unos perfiles poblacionales en los cuales la enfermedad suele cursar de forma leve. Yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando la situación y sobre todo hacer uso de las herramientas que en este momento tenemos para actuar frente a la variante Omicron y frente a cualquier otra variante, repito, sea cual sea la letra del alfabeto griego. Vacunarnos, mascarillas interiores, si no se respeta la distancia, higiene, distancia física y ventilación, y al mismo tiempo exigirle, lógicamente, a las autoridades sanitarias que en su caso tomen las medidas oportunas según indique el peso de la pandemia. Y luego las medidas propias individuales de las propias familias. Estamos en Navidad. ¿Usted qué recomendaría? Es decir, ¿es conveniente ir a cabalgatas? ¿Es conveniente celebrar las comidas, cenas familiares? Yo creo que en estos momentos hay que ser extremadamente prudente y desde esa perspectiva hay que evitar cualquier tipo de aglomeración. Hay que pensar en que las navidades que van a ser las que nos vayan a resultar adecuadas o sean las que realmente nos gusten, posiblemente no sean las de este año, sino las del en las cenas familiares, extremar las medidas de precaución, sobre todo si estamos con convivientes no habituales. Yo en mi caso voy a estar con 4 personas en la festividad de Nochebuena, mi mujer y mis 2 hijos, y el día de fin de año estaré con 2 personas más, que son las novias de mis 2 hijos, pero nada más. Y por último, una última pregunta. ¿Se vislumbra el pico de esta ola? ¿Puede ser a mediados de enero? Vamos a ver, todo depende. Mira, nos preocupaba mucho el puente de diciembre y el puente de diciembre nos ha estallado en la cara. Nos preocupaban mucho las cenas de Navidad, las comidas y cenas de Navidad de empresa y nos han estallado en la cara. Nos preocupa mucho la Navidad. Vamos a ver si conseguimos interiorizar el mensaje de la necesidad de vacunarse con tercera dosis a los que no lo tienen o que comiencen a vacunarse los que no lo han hecho y al mismo tiempo el uso de las medidas preventivas mecánicas y con esto estaremos en condiciones de saber qué puede ocurrir dentro de 2 semanas aproximadamente. Va a depender un poco de que seamos capaces de trasladar ese discurso preventivo a la ciudadanía. Pues Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, le agradecemos mucho que nos haya atendido, su tiempo, sobre todo su trabajo durante estos casi 2 años y en unos días que creo que son complicados para usted. Le mandamos también todo nuestro cariño. Muchísimas gracias, se lo agradezco mucho, un placer estar con ustedes.